El día de hoy está con nosotros aquí de Todo Café y Noticias, Elizabeth Ávila y Victoria Herrera. Ellas son abogadas de la Red por la Igualdad Sustantiva en Sinaloa. Ellas llevan el caso de de Kenia María. Ella es una joven que fue asesinada por su pareja en octubre del año pasado. Este hombre, el presunto feminicida, pues se trata de un joven estudiante de odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y el día de hoy tenemos aquí en entrevista a Elizabeth Ávila y a Victoria Herrera para que precisamente ellas, como abogadas de la familia de Kenia María, nos platiquen esto que han estado denunciando con respecto a que, pues desafortunadamente, y no es la primera denuncia que se hace de víctimas, pues se han topado con que las autoridades les están cerrando el caso, no les están dando acceso a la justicia, no se ha avanzado en el caso, en esta justicia y por parte de diversas obstaculizaciones y negligencias que ha obtenido o que ellas han podido ver irregularidades ahí en la Fiscalía de Sinaloa, que actualmente está encabezada por Sara Quiñones. Pero bueno, quiero darle la bienvenida a Elizabeth Ávila y a Victoria Herrera, que se encuentran con nosotros el día de hoy aquí Sin embargo, muy buenos días, Kenia. Victoria, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días desde acá de Sinaloa, saludándoles a ti, a tu auditorio, y pues para expresar de alguna manera la problemática que viven las víctimas, porque no creemos, eso es lo más aterrador, no creemos que sea solamente en Sinaloa, sino que estamos casi seguras de que es una política de Estado que se está retomando lo que se está haciendo en casos como este de violencia tan atroz, la verdad. Kenia María, para poner en contexto, es una joven estudiante de odontología de su último año de odontología que ya estaba haciendo sus prácticas profesionales, su servicio social en clínicas del ISSSTE, que una noche sale a cenar con su novio y resulta que su novio la asesina, o bueno, es el presunto asesino de Kenia. Y además la forma en que es asesinada, como casi la mayoría de los feminicidios, hay que decirlo también, porque es una constante y por eso es que estamos de alguna manera haciendo evidente esta problemática. Primero, nosotros decimos tortura porque es tortura, aunque no se tipifica de esa manera, o sea, no se configura legalmente de esa manera, pero pues primero la apuñala con un bisturí, la golpea y para posteriormente con una piedra, jalarla a un lote baldío, aventarle con una piedra, rematarla, ¿no? Al grado tal de que no pudieron abrir el ataúd, no se pudo reconstruir su rostro de Kenia María, a tal grado la brutalidad de este individuo. Se hace todo un proceso, la familia coadyuva, la mamá de la víctima coadyuva, porque ella estuvo en momentos muy duros, porque ella de alguna manera le daba seguimiento al salir con el novio, ella le hablaba para ver cómo estaba, dónde estaba. No alcanzamos a escuchar a Elizabeth, pero tenemos a Victoria. Victoria, muy buenos días. ¿Cómo estás? Nos estaba comentando Elizabeth un poco del contexto y de lo que ocurrió con el caso de Kenia. Sí, continuar comentando que al final del día Kenia es privada de la vida con ataques de un bisturí, porque ella era odontóloga, llevaba su herramienta de trabajo. El novio, al ir en el vehículo, empieza a atacarla con el bisturí, le provoca lesiones en la mayor parte de su humanidad y finalmente lo que hace es que la lleva a un lugar, a un monte, un lugar abierto, y ahí la baja del vehículo y la remata con lo que es un bloque de concreto. Le destruye la mayor parte de su rostro y la deja ahí expuesta ante la gente con la ropa superior desgarrada, es decir, ella queda con ropa interior, nada más en su parte de arriba. Elizabeth, también, Victoria, platíquenos un poco, se da el feminicidio, el agresor,
¿Es detenido inmediatamente? ¿Se encuentra detenido? ¿Cómo va el proceso? ¿Actualmente en qué proceso va? ¿Y cuáles son las irregularidades que ustedes han encontrado en la búsqueda de justicia por el caso de Kenia? Empiezo yo y si me saca porque está muy mala la señal, que Victoria No te preocupes. afiance disculpándome de verdad. Intenté No, que no te estuviera en las mejores preocupes. condiciones, pero a veces no se puede. Sí, lo detienen casi en el acto, parecer circulando en la zona, porque la señora, la mamá de Kenia, estuvo insistiéndole a las autoridades y buscando. Es un poco largo, es un poco complejo, pero lo detienen, vamos a la audiencia inicial, todo bien, las autoridades hablan de que se van a ir con todo en contra de él porque hay demasiadas pruebas, el auto lleno de sangre, ropas de él, ropas de ella dentro del auto. Nos hablan de que hay los elementos suficientes para sujetarlo a proceso. Sujetarlo a proceso es decir, que le dan prisión preventiva para empezar a formalizar ya lo que es el proceso penal, en este caso en el nuevo sistema por la temporalidad en la que se da. Pasa el tiempo y empezamos ahí lo puede explicar mejor Victoria, yo la dejaría ya que lo explicara porque ella en esta parte técnica me gusta más que ella lo explique que la parte, porque es más técnica. Victoria es litigante. No cualquiera litiga el proceso penal, eso es lo que estamos viendo, que está generando una problemática donde las propias mujeres, nosotras somos asesoras victimales. Las propias víctimas, en este caso las víctimas de una violencia tan grave que es la violencia feminicida, quizá en el momento en que les están explicando los hechos, no entienden, empiezan la Procuraduría de una manera sistémica, muy trabajada psicológicamente, empiezan a decirles pues que el indiciado en este caso va a aceptar los hechos, que va a declarar que sí lo hizo y que van a irse a un procedimiento abreviado, pero no le explican a las víctimas que un procedimiento abreviado implica de suyo un beneficio inmediato en una violencia tan grande. En Sinaloa, el delito de feminicidio agravado, porque es un feminicidio agravado por razón de hecho, porque eran novios, va de los 30 a los 55 años. El margen es altísimo. Si se fijan ustedes, son 25 años de diferencia entre un feminicidio agravado por alguna razón y la violencia con la que se vivió el feminicidio de Kenia. Son 25 años de diferencia. En el procedimiento empiezan entonces a meter el tema de procedimiento abreviado, a decirle a las víctimas pues que es lo mejor, que ya que va a ser rápido, que no se tiene que ir a un juicio, pero no le explican a las víctimas que en el procedimiento abreviado les dan beneficios a los agresores, en este caso agresores de violencia fuerte. Eso significa, adelante, a ver Victoria, que reducen la pena. Sí, exactamente. En este caso, el procedimiento es el camino corto en un juicio, en un proceso judicial. Es decir, el camino largo cómodo, sería, ¿no?, ir a un... ¿Perdón? El camino cómodo. Para la fiscalía, incluso. Sí, y también para el imputado, no hay que decirlo, pero para las víctimas no lo es. ¿Por qué? Porque te dicen, bueno, ¿sabes qué? A mí no me vas a hacer gastar en un juicio, yo no tengo que tener a mi personal un mes por la carga de prueba que existe en el caso, dentro de un tribunal, sin atenderme en las oficinas. Entonces, como me vas a ahorrar esos gastos, yo te voy a dar a cambio un beneficio. ¿Y el beneficio en qué consiste? En darte la pena mínima, pero sobre la pena mínima te voy a descontar un tercio. Es decir, estamos hablando aquí que este agresor de una pena mínima de 30 años a una máxima de 55, ellos le dicen, te voy a dar la mínima, o sea, es decir, 30 años, pero te voy a descontar un tercio, porque eso es lo que establece el procedimiento abreviado, descontarle hasta un tercio de la pena. Entonces, estamos hablando que ahí la pena a él se le reduciría a 20 años. Sin embargo, lo que también pasa de lado para las víctimas de violencia es que hay una ley de ejecución penal. Una vez que ellos son puestos a disposición ya de un penal con una sentencia, lo que hace es que ellos ahora son materia de un juez de ejecución que vigile el cumplimiento de esa pena. Entonces, el juez de ejecución le puede dar otros beneficios ya propios del sistema penitenciario, que es decir,
si ellos se encuentran trabajando, estudiando, si realizan deporte, si están bajo cuidados de salud o promoción de salud, tienen derecho a lo que se llama remisión de la pena, remisión parcial de la pena. Esto se hace una vez que ellos han cumplido 2/5 partes de la sentencia. Entonces, por cada 2 días que ellos estudiaron, trabajaron, hicieron deporte en el penal, pues se les descuenta un día. Entonces, estamos hablando de que esos 20 años posiblemente alcanzan más allá de una reducción de 10 años más. Entonces, para que vean que finalmente el tema de las víctimas y el alcance de reparación, de acceso a la justicia, pues prácticamente no existe. El camino legal en el cual se encuentra el proceso de Kenia es ese. Estamos en una investigación complementaria, es decir, se hizo una investigación, pero todavía se está perfeccionando la carga de prueba. Pero en este ínter, en diciembre, el agresor a través de su abogado solicitó el procedimiento abreviado. Entonces, la única posibilidad que se les deja a los familiares, en este caso de Kenia, es oponerse a que este procedimiento abreviado pase o sea autorizado por un juez de control, elaborando o presentando ante la Fiscalía lo que se denomina una oposición fundada. Es decir, ellos tienen que expresar porque consideran que la propuesta de reparación que este individuo hace no está adecuada, pero también porque consideran que no está garantizada. Y sobre ese aspecto, pues imagínate un familiar, un padre, una madre, que cuando escucharon a su hija pedir ayuda, como fue el caso de la mamá de Kenia, escucha a través del teléfono cómo su hija le está tratando de calmar al agresor, pero también le dice, mamá, ayúdame. Y eso es la única comunicación que ella tiene en su mente desde entonces. La pregunta de ella siempre ha sido, ¿por qué el novio hizo esto a mi hija? ¿Por qué si tú tenías 4 años de relación con ella, la mataste y la mataste de ese modo con un odio tremendo? Entonces, esas son las interrogantes de los padres, porque ellos dicen, bueno, yo le di toda la confianza a este agresor, estuvo aquí, mi hija lo adoraba, hacía todo por él, y entonces, ¿por qué sucede esto? Entonces, en eso es lo que estamos ahorita, en la solicitud de procedimiento abreviado, nosotros trabajando como asesores de las víctimas, en esa propuesta o en ese debate que habremos de tener ante un juez de control sobre por qué consideramos que la reparación que ellos plantean no se ajusta a los parámetros sobre reparaciones integrales a los cuales tienen derecho las víctimas. Entonces, Victoria, entiendo bien, o sea, ni siquiera es una determinación de la víctima, o bueno, de quienes representan a la víctima, que es el Ministerio Público, en el caso la familia, los familiares directos de la víctima, de saber si se van a un procedimiento abreviado. O sea, el juez es el que va a tener que determinar si hay elementos suficientes para que se vaya a un procedimiento abreviado, no es la víctima. ¿Eso es lo que ocurre? Sí, es una potestad del fiscal. De hecho, los firma la fiscal. O sea, los tiene que firmar el fiscal general. Pero ellos aducen en las fiscalías, que fue una de las cosas más violentas que hemos escuchado, la fiscal en una reunión privada que tuvo con nosotras, que lo vamos a decir porque ella ya lo ha dicho públicamente de manera muy denostativa, que la mamá de Kenia no va a estar satisfecha aunque le den 100 años de cárcel, 60 años de cárcel al agresor, así lo dijo con esa sensibilidad la fiscal a los medios. Y ha estado reiteradamente golpeteando a la mamá de Kenia, haciendo señalamientos sobre las víctimas que nunca están satisfechas. Cuando nosotros nos entrevistamos con la fiscal para decirle que reaccionaran, que en delitos tan graves, tan violentos, en violencia feminicida, en un estado como Sinaloa, que tiene una alerta de género en 5 municipios, cuyas características todo el mundo sabemos. Sinaloa es un narcoestado, hay poderes fácticos poderosísimos, hay una cultura, ¿no? Es una narcocultura, desgraciadamente, con muchos matices de violencia muy apropiados culturalmente que tenemos como ciudadanía
que se ve representado en las formas en que son asesinadas las mujeres en el Estado, ¿no? Con aquella violencia, con aquel machismo, con aquella misoginia, porque no podemos decirlo de otra manera, perdón, pero es un odio a las mujeres exacerbado que se ve en las características del feminicidio de Kenia y en otros. Se le dijo a la fiscal que el procedimiento abreviado no debería de utilizarse para delitos de tal envergadura con tanta ferocidad como la violencia de género, la violencia contra las mujeres grave. Y la verdad, la respuesta para nosotros fue muy dolorosa escuchar que la primer fiscal del Estado, la primer mujer fiscal, la primer mujer que entra a la Fiscalía del Estado nos dice es un derecho del imputado, lo cual es falso de toda falsedad. Los derechos del imputado están establecidos en el artículo 20, inciso B, y en ningún lugar viene el procedimiento abreviado, ni en el 113 del Código, porque nos hizo aseveración de los dos, ni en el 113 del Código Federal de Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo que es así no es un derecho del imputado. No es un derecho y tenemos que decirlo porque hemos estado escuchando en otras fiscalías a partir de la red nacional de alertistas, de una red que nos empezó a apoyar y que de verdad le estamos muy agradecidas a Gloria Ramírez de la Cátedra UNESCO de la UNAM. En muchos estados al parecer están con ese discurso de la fiscalía. La fiscalía trae un discurso de que el procedimiento abreviado es un derecho de los imputados, cuando desde la naturaleza jurídica, nosotros tuvimos una entrevista con una periodista que trabaja en Estados Unidos y que llevó el caso de las muertas de Juárez, Guadalupe se llama, no me recuerdo el apellido, pero de Los Ángeles Press. Ella nos decía que hay una figura similar en Estados Unidos, que de ahí debieron de haberla retomado en los juicios orales, pero esta figura similar de negociación, de aceptación de la imputación o de los cargos, de la culpabilidad, no se da en delitos violentos. ¿Por qué? Porque los fiscales son electos por la sociedad y no les van a tolerar, de verdad no les van a tolerar que les den ese tipo de garantías a un imputado. Imagínense un joven, porque él también está joven, un joven de 25, 26 años que mató tan brutalmente a su novia, va a salir a los 36 a seguir teniendo novias, familia, a seguir su vida. Mientras Kenia María está desde 10 años antes en una tumba. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo la garantía de no repetición que tiene obligación el Estado, en este caso las autoridades, la garantía de no repetición no se va a cumplir? Evidentemente, si él sale a los 36 años de edad, claro que va a poder rehacer su vida, claro que va a seguir agrediendo mujeres. Y lo que nos vemos nosotras con mucha preocupación que sea una política penal criminal, o sea, que es una decisión de las procuradurías, de las fiscalías, perdón, porque ya son fiscalías, de las fiscalías estar haciendo esto para quitarse el trabajo de encima sin importarles la gravedad del delito. Miren, en violencia contra las mujeres, hace una semana aquí en Sinaloa se resolvió otro caso, un caso de una violación agravada a una niña de 2 años de edad por un tío. Es una violación agravada por tío y porque es una niña de 2 años. Lo arreglaron con procedimiento abreviado. Le dieron 6 años al violentador, al tío. O sea, ¿qué es lo que estamos viendo a partir del caso de Kenia? Que Victoria es muy reiterativa y que va a ser paradigmático porque estamos abriendo los ojos a una situación que las fiscalías no les importa la calidad del delito, ni la intensidad, ni la violencia contra las mujeres, y el discurso que están mandando es hay que sacar asuntos, aun cuando hay una alerta por violencia de género en Sinaloa, y se supone que CONAVIM, que es el encargado nacional, revisa las políticas que se están haciendo. Encontramos uno de los informes sobre sentencias de feminicidio en Sinaloa, de 10 que se dieron de 2020 a la fecha, de 10 que se dieron, 8 se hicieron con procedimiento abreviado. 8. En 8 les dieron todas las facilidades al agresor, al violentador de mujeres, para que salga prácticamente impune, con una mínima reparación, una mínima sanción penal, y que va a seguir andando dentro de la sociedad y probablemente cometiendo los mismos delitos o otros peores, porque las cárceles no rehabilitan, son mentiras. Esa es la realidad, no los van a rehabilitar. Claro. Elizabeth, entonces Victoria... perdón.
No, sí, ¿ibas a decir? Pues que tenemos a un acceso a la justicia nulo, en realidad, y que si es una política de Estado nacional, es muy preocupante. Elizabeth Victoria, por ejemplo, en este caso, bueno, mencionas que quien tiene la decisión es la Fiscalía. La Fiscalía puede puede aceptar el juicio abreviado aunque la familia no quiera. Es una duda. ¿O qué pasa si lo acepta, si la familia no está conforme? Aquí, ¿qué habría? ¿Se buscaría poner una sanción al Ministerio Público o la Fiscalía en general? Y no sé si también allá ocurra, por el número que nos estás dando, del alto número de procedimientos abreviados. Hemos entrevistado a otros familiares de víctimas de feminicidio y de otros delitos, y uno de los temas con los que trabajan a la familia de la víctima y que se incurre mucho es que la Fiscalía utiliza el argumento como de asustar a los familiares con el hecho de que si se van a un juicio, podrían no sustentar el delito, que el juez no le diera, y que no pudieran obtener justicia. ¿Pasa eso también allá? Hay que precisar lo siguiente. Las partes, en este caso el abogado del imputado y el Ministerio Público, hacen una especie de negociación una vez que se hace la solicitud de abreviado. Es decir, puede el imputado solicitar o no el procedimiento abreviado, porque hay muchos casos en los que a ellos no les interesa el procedimiento abreviado, nunca lo solicitan. Y hay casos en los que Fiscalía jamás lo propone. Pero en este caso, curiosamente, previo a diciembre, siempre el discurso para los familiares de Kenia fue: vamos con todo contra este agresor. Tenemos una carpeta impecable, vamos a obtener una pena que puede ser la media o la máxima, por la gravedad como él agredió a Kenia. Entonces, en diciembre el discurso cambió, empieza el fiscal a decir: ¿no saben qué? Hablé con el imputado, hablé con la madre de él, hablé con el abogado y estamos hablando de que ellos se quieren ir a un juicio oral. Perfecto, hasta ahí todo iba muy bien, pero después, casi a finales de diciembre, ellos dicen: ¿sabe qué? Tuve que ir a ver al imputado porque se le iban a tomar unas muestras. Entonces, hablando con él, yo le expliqué que la situación para él era grave, entonces que lo que más le convenía era irse a un procedimiento abreviado. Hablé con el abogado también, le expliqué que debería de irse a un abreviado. Después nos dice: ¿saben qué? Ya convencí al imputado, convencí a la familia y al abogado para que se vayan a un procedimiento abreviado. Y nosotros dijimos: bueno, fue muy sorpresivo. Preguntamos si la solicitud se había ya realizado por parte de él y nos dicen: no, pero en estos días se va a presentar. Nosotros solicitamos que se nos informara en cuanto él interpusiera esa solicitud, pero no pasó. Entonces el padre de Kenia, que vive en Chiapas, viene a Culiacán precisamente por este cambio de política a pedir una explicación de por qué ahora el discurso era distinto, porque ahora era pobrecito el agresor, está joven, por más que ustedes quieran un juicio, él tiene ese derecho, nos decía. Nosotros dijimos: jamás, eso no es un derecho, es un principio general, pero no es un derecho. Y no se puede enarbolar esa bandera de que él tiene un derecho porque no lo es. Entonces, en diciembre se hizo el acuerdo de que siempre estarían informando a los padres, lo cual tampoco pasó. Ellos se enteran a través de una audiencia de prórroga del plazo, donde el abogado defensor dice que ya estaba en negociaciones con Fiscalía para el procedimiento abreviado. Entonces, imagínate, lo que bien decías, la Fiscalía lo que ha hecho y que hemos estado descubriendo es que ellos hacen una manipulación de la víctima, aprovechándose que muchas veces ellos no van acompañados de abogados asesores. También, aunque en el caso de Kenia, que desde un principio hemos estado acompañando a la madre, nos hemos dado de cómo ellos aplican la psicología para siempre hacerlos a ellos que piensen que son aliados de ellos. Pero al final del día, cuando ellos deciden irse a un abreviado, dejan de ser aliados de la familia.
porque jamás le han preguntado a ellos, o sea, qué es lo que quieren, si les parece bien o no. Fíjate la gravedad del discurso. Ellos decían a la madre, ¿sabe qué? Vamos a empezar a negociar cifras de reparación. A mí me parece de muy mal gusto que usted esté presente en esa negociación. Las voy a hacer yo y cuando tenga concluido el proyecto, pues ya se lo hago llegar a usted. O sea, hasta eso. Quieren decidir por las propias víctimas. Y eso es lo que hemos estado peleando desde ese momento. Ahora, tuvimos que salir a los medios y tuvimos que empezar a visibilizar el caso de Kenia, porque ella es la víctima. Y sin embargo, Fiscalía siempre ha actuado como si el imputado fuese la víctima. Hemos escuchado discursos que van desde decir, ay, pobrecito Juanjo, porque está joven, él perdió a su novia. O sea, no, él no perdió a su novia, él mató a su novia, y eso fue una decisión también dicen, pobrecito, él está joven, está estudiando un doctorado, sí, pero él está vivo y Kenia está muerta. Entonces, fíjate cómo el discurso machista y el calvario que viven las víctimas en Sinaloa en temas de feminicidio es grave, porque nunca se les trata con esa empatía, con esa sensibilidad, y el punto toral que vino a rebasar el vaso en este caso fue la entrevista a nivel privado que sostuvimos los asesores junto con los padres de Kenia, con la fiscal general del estado, una mujer que pensamos que habríamos de encontrar empatía y sensibilidad en ella hacia la madre de Kenia. Sin embargo, fue todo lo contrario. Fue un discurso muy violento hacia ella, ignorándoles muchas cosas. Entonces, ahí supimos que las políticas criminales que se viven en Sinaloa en estos casos son unas políticas muy bárbaras hacia las víctimas, que no les interesan las víctimas realmente, porque lo que a ellos les interesa es presentar estadísticas de casos en donde presumen con bombo y platillo que obtienen sentencias. Pero si tú te pones a ver una sentencia de procedimiento abreviado en el historial que ellos tienen, que incluso los publican en sus páginas de las redes sociales como si fuese un gran logro, si tú te pones a analizar esos casos que desde 2020 a la fecha ha resuelto, estamos hablando de penalidades que van desde los 16 años hasta los 25. Cuando, por ejemplo, en este caso de feminicidio agravado, la pena mínima que un juez impondría sería 30 años. Entonces, te estás dando cuenta que a ellos, las víctimas, no les importa presentar sus estadísticas, decir, ¿sabes qué? Obtuvo una sentencia y le di esta penalidad a este hombre, ¿no? Pero no les interesa realmente escuchar a las víctimas, actuar conforme a las víctimas. Ahora, el día reciente, días atrás, ya nos había llamado la atención un caso muy importante aquí, en el cual se detiene a un feminicida con 4 carpetas de investigación iniciadas por muertes de mujeres. Hace 2 días, él dentro del interior del penal se corta las venas y su audiencia se reprograma. Entonces nosotros lo que estamos viendo en estos casos de todas esas mujeres que no encontraron realmente un acceso a la justicia en esos procedimientos abreviados que fueron resueltos, que es preocupante que las vean como una estadística y no como un proceso tan grave de violencia hacia las mujeres. Fíjate el mensaje que consideramos que se envía, decir, a ti como agresor feminicida te voy a dar un beneficio que es darte la pena mínima, pero como me estás ayudando, a esa pena mínima le voy a quitar 1/3 de la pena, pero cuando tú ya estés sujeto a un juez de ejecución, ese juez va a ser benévolo contigo. Si tú estudias, trabajas, haces deporte dentro del penal, entonces esa pena se te puede reducir todavía mucho más que eso. Entonces, imagínate con esos beneficios que se dan a esos agresores, el mensaje que se envía no es un mensaje de no repetición, de garantía de que esos actos no vuelvan a ocurrir. Al contrario, es estar premiando a esos agresores. Estamos conscientes que el procedimiento abreviado forma parte de la legislación, lo reconocemos. Sin embargo, lo que vemos grave es que se enarbole como un derecho que ellos tienen, porque no es un derecho.
las víctimas tienen derechos los cuales no se están garantizando. Nosotros lo hemos visto desde un inicio en este caso de Kenia María, que consideramos que debe de ser un referente de cómo se deben actuar en estos temas en Sinaloa, que las políticas criminales deben de cambiar en favor de las víctimas, pero que también estamos preocupados y ocupados de impulsar una reforma respecto de estas agresiones en procedimientos abreviados, porque al final del día la sociedad también es víctima en este caso. El fiscal o ministerio público es un representante de la sociedad y la sociedad tiene que ver que estos actos disminuyan, vayan sucediendo cada vez menos. Sin embargo, lo que vemos en juzgados, si tú revisas una lista de acuerdos de las audiencias que diariamente se tienen en Culiacán, por lo menos, el tema de violencia familiar es uno de los principales que ocupan espacios diariamente. Ahora, si hablamos de abuso sexual, violaciones, están también dentro de esas listas, feminicidios. Entonces, ¿cuándo eso con estas políticas criminales se va a reducir? Muy difícilmente. Y eso es lo que queremos, que los derechos de las víctimas se garanticen y se respeten, cosa que no sucede. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer que el caso de Kenia sea el reflejo de lo que ellos tienen derecho y que se respete. Claro. Pues les agradecemos muchísimo. Es lamentable ver que la revictimización, la falta de acceso de justicia a las mujeres y esta constante maltrato y violencia institucional persiste en el país. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado el día de hoy a denunciar este caso, y me imagino que en el caso concreto, por ejemplo, de Kenia, lo que están solicitando y apelando es que el juez no vaya a aceptar el procedimiento abreviado. Así es. De hecho, ya incluso interpusimos una queja a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se derivó a la estatal, y vamos a decirlo burdamente, hay una alineación de las autoridades porque la Comisión Estatal le dijo lo mismo a la mamá de Kenia, que era un derecho del imputado. Háganme el favor. Entonces pedimos que lo atrajeran a la nacional al ver la actitud de la Comisión Estatal de Derechos Humanos tan nefasta. Y lo que queremos es, uno, justicia para la familia de Kenia. Punto, justicia. No es justicia lo que están planteando. Y segundo, que se abra los ojos en delitos contra las mujeres en estados, en México, con tanta violencia feminicida, con tanta violencia contra las mujeres. Somos un estado, una nación machista, misógina, con desigualdades estructurales en contra de las mujeres, con una serie de cosas que de verdad necesitamos abrir los ojos y repensar, replantearnos todos los sistemas caducos y obsoletos, sexistas. El derecho es sexista. Y tenemos que replantearnos qué vamos a hacer a la postre, porque si vamos a estar haciendo simulación, no sirve de nada, porque el mensaje sigue siendo impunidad. O sea, de verdad, el mensaje sigue siendo, las mujeres no importan, porque eso significa la impunidad en delitos graves contra las mujeres. Muy bien, pues les agradecemos, Victoria, Elizabeth, de verdad, muchas gracias por estar con nosotros y por brindarnos expresarnos esto que tan lamentable que ocurre en Sinaloa. Ahí la tienen ustedes, Elizabeth Ávila, Victoria Herrera. Ellas son abogadas de la Red por la Igualdad Sustantiva, quienes, pues están buscando y peleando por la justicia para Kenia María, quien fue asesinada presuntamente por su expareja en octubre del 2021 allá en Sinaloa, y el caso pues está ahí en proceso abierto y en espera de justicia. Muchísimas gracias.